Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Me escuchan? Sí, si me escuchan muy bien, por favor, yo les voy a pedir que me escriban al chat, ¿sí? Si se oye bien. ¿Cómo están? Espero que todo muy bien y en orden. Hola, Milagros. ¿Qué tal, Suelen? ¿Cómo estás? Qué bueno, que nos volvamos a ver, ¿no? Por una semana más en el trabajo. Hola, Iskra. Muy buenas noches. Se oye bien, ¿no? Muchas gracias, Milagros. Bien, el día de hoy estamos cerrando una sesión que está asociado a todo el tema de la evaluación, ¿sí? O sea, seguimos todavía en modo evaluación. Hay que cerrar algunas cosas de este tema de la evaluación, que en realidad es todo un diplomado, es toda una maestría, ¿no? En realidad hacer estudios sobre la evaluación es bastante amplio este tema, pero nosotros le estamos dedicando 3 sesiones a la evaluación, ¿sí? Una sesión práctica también que hemos tenido y seguro ustedes, por lo menos tienen algo de experiencia que les está permitiendo contrastar todo lo que hacemos con vuestra propia práctica, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar la sesión, esta sería la sesión número 20 y un poco siempre recordando las actividades que desarrollamos la sesión anterior. A ver, ¿cuáles fueron esos temas o actividades que hemos enfatizado? Si recuerdan, a ver si recuerdan ahí en el chat, escríbanme de qué hemos abordado la anterior sesión, en torno a qué giró el trabajo que hemos ido trabajando. A ver, vamos. ¿Qué dicen? Hoy voy a llamar a algunos de ustedes para promover la participación. ¿Ah? Vamos a ir llamando. Pero me gustaría que en este momento escriban en el chat, ¿sí? ¿Qué temática hemos desarrollado en la anterior sesión? ¿Cuál ha sido el énfasis, ¿sí? Que hemos ido trabajando, ¿ok? Porque hemos tenido una práctica. La anterior sesión, sí, hemos practicado, hemos hecho una especie de ensayo, un simulacro de cómo se tiene que trabajar la retroalimentación, ¿verdad? Si lo recuerdan, hemos ido nosotros hablando un poco acerca de la retroalimentación, la anterior sesión, pero dentro del marco de la retroalimentación hemos identificado un proceso pedagógico, porque desde el currículo nacional se habla de distintos procesos pedagógicos, pero hay uno en particular que hemos trabajado en la anterior sesión. ¿Cuál es ese proceso pedagógico? A ver, escríbanlo ahí en el chat. ¿Cuál es ese proceso pedagógico? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Los que estamos aquí, aquí estamos, bueno, están participando 8, ahorita hay 8 personas, pero que han estado en la anterior sesión. ¿Cuál ha sido ese proceso pedagógico que recuerdan? Y ustedes han elaborado incluso un mapa conceptual, ¿no? Y bueno, en realidad no era mapa conceptual, ¿no? Entonces, ¿cuál era ese proceso pedagógico? ¿Están allí? ¿Sí? La metacognición, Elizabeth, no hemos trabajado la metacognición en la anterior sesión. No hicimos eso. Ah, el aprendizaje por error. Ah, caramba, qué interesante. También se llama el error constructivo. Así es, Suelen. Gracias, Suelen. El error constructivo. Mire, el error constructivo, pues, es un proceso pedagógico, ¿ok? Es un proceso pedagógico. ¿Por qué es proceso pedagógico? Porque esto ya no le debe de sorprender al maestro. El error ya es una fuente de aprendizaje. Por eso, siendo una fuente de aprendizaje, ahora desde el currículo nacional, que aún está vigente, es un proceso pedagógico. Claro que más adelante se está pensando en modificar, cambiar el currículum, pero hasta que eso suceda, tenemos todavía un currículum vigente, ¿no? Entonces, estamos hablando del error constructivo. Gracias, Cheryl, también. Eso es lo que hemos trabajado en la anterior sesión. Hemos hablado del error constructivo. Este es un proceso pedagógico. Es un proceso pedagógico. Así, entonces, el error constructivo. Y en realidad,
es importante ir identificando el error. Desde una perspectiva de la evaluación formativa, el error es fundamental. El error es fundamental porque a partir del error modificamos nuestras prácticas. Nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana nosotros cometemos muchos errores. Sin darnos cuenta, de repente cometemos errores. Podemos cometer errores al propósito, ¿no? De manera deliberada, de manera espontánea, pero los errores nos ayudan a mejorar como personas, a mejorar como profesionales, a mejorar en el trabajo y, ¿por qué no?, a mejorar en el estudio. Entonces, el estudiante no tiene por qué sentirse mal, no tiene por qué incomodarse si es que comete un error, ¿ok? Es parte, digamos, de lo que ignora, ¿no? De lo que no conoce. Entonces, eso es una fuente para el docente para que pueda hacer un proceso de retroalimentación con el estudiante. Esto hemos ido abordando la anterior sesión, hemos hecho una práctica, ¿no?, de este mapa conceptual, pero cuando nosotros identificamos el error, la interacción es fundamental y también según el currículo nacional nos habla de que el error es un síntoma, pues no, hay un síntoma de que algo no está funcionando bien, algo está mal. ¿Ok? Algo en realidad tiene que corregirse, ¿sí? Entonces, y eso tenemos que promover que se corrija de manera autónoma, no de manera heterónoma, sino que se corrija de manera autónoma. Eso es importante, diferenciar lo autónomo de lo heterónomo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la evaluación, lo ideal es que el estudiante de manera autónoma descubra su error, ¿sí? El estudiante de manera autónoma descubra su error. Para eso el docente tiene que generar ciertas condiciones para que este estudiante de forma autónoma identifique su error. Pero si es heterónomo, es el docente quien identifica el error del estudiante. Entonces, eso también es válido, claro, el docente también puede identificar el error, por supuesto que sí, pero eso es, digamos, un proceso heterónomo, ¿no? El docente identifica el error, pero lo mejor sería que el estudiante, por sus propios medios, identifique el error. Entonces, aquí ya estamos hablando de un enfoque mayor, es el socioconstructivismo o el constructivismo. Porque el constructivismo te habla de que el estudiante tiene que construir sus aprendizajes de manera autónoma. Entonces, en el marco del constructivismo, el estudiante tiene que evaluarse, ¿no? Autoevaluarse, reconocer sus errores, identificar sus errores de manera autónoma. Entonces, este es un gorro mayor, ¿no? Este enfoque que nosotros conocemos como el constructivismo, socioconstructivismo. Muy bien, eso hemos ido nosotros abordando la anterior sesión y a partir de ello hemos conversado si era un mapa conceptual, si no era un mapa conceptual. Felicito a algunos estudiantes, a algunos de ustedes que han subido sus mapas conceptuales corregidos. Me parece bacán, ¿sí? He chequeado de algunos de ustedes, han subido, lo han corregido su mapa conceptual y eso me parece bien, ¿no? Porque, digamos, en el taller de la anterior sesión, hemos de manera, digamos, rápida, espontánea, ¿no? Fue una cosa muy rápida en la cual ustedes subieron su mapa conceptual y luego, digamos, de esa retroalimentación elemental que hice, porque fue una retroalimentación elemental valorativa, ¿no? De corte valorativo, muchos de ustedes en realidad han decidido reelaborar su mapa conceptual y eso me parece genial. Muy bien, yo les había pedido también que la anterior clase, que ustedes puedan leer, tengan un acercamiento acerca de esta resolución viceministerial 334, ¿no? Que nos habla un poquito de la evaluación. Me gustaría un poco saber de qué trata esta resolución. Si alguno de ustedes me podría un poco comentar de manera muy general de qué trata esta resolución,
porque es, digamos, este documento con el cual venimos actualmente en el país evaluando todos los niveles de la educación básica, tanto inicial, primaria, secundaria, como la modalidad de EVA, como la modalidad de EBE, y por supuesto EBR, ¿no? Entonces, me gustaría saber vuestras opiniones. ¿Qué les parece esta resolución? ¿De qué habla esta resolución? ¿Quién nos puede comentar? Así de forma voluntaria, antes que yo pueda llamar a algunos de ustedes. A ver, ¿cuáles son vuestros comentarios? Ajá. Hay voluntarios, voluntarias. Veo que por ahí están muchos, pero no están de voluntarios. Hoy voy a llamar bastante, ¿ya? Les voy a comentar y voy a ver, llamar a una de ustedes. A ver, ¿estás ahí, Teófilo? Teófilo, ¿me escuchas? Maestro, buenas noches, Hola, colegas, buenas Teófilo, ¿qué tal? noches. ¿Llegaste a leer Teófilo? Maestro, donde trabajo no hay buena señal de internet, entonces por el motivo que recién me estoy reincorporándome, Ah, te no estás logré, reincorporando. honestamente, sí, Ok, un ok, poquito. Teófilo. A ver, Muchas gracias, va a Jimena ser súper. Márquez. Ok, Teófilo. Jimena, ¿estás ahí? Jimena Márquez. Mil disculpas. A ver, no estás Jimena. Everson Quispe. Everson, ¿estás ahí, Everson? Miren, ¿están ahí? Uy, no los veo que no me contestan. A ver, Luz Violeta. ¿Estás ahí, Luz Violeta? Luz. O me están escuchando y no me quieren responder, ¿no? Estas son, digamos, una de las desventajas que tiene la educación sincrónica a distancia. Puede ser que te estén escuchando y no te quieran contestar porque no han hecho la tarea o porque simplemente no quieren participar, porque no quieren quedar mal, ¿sí? Hay varias razones, ¿no? Estas son las desventajas que tiene, por ejemplo, esta forma de educación a distancia, ¿no? Que obviamente no se va a eliminar, no va a desaparecer, vamos a continuar, pero todo en realidad tiene una valoración, pues todo se valora, la participación se valora. Miren, entonces, nadie quiere comentar sobre esta resolución, ¿sí? Yo, Ana, profesor, buenas hola noches. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ana? ¿Qué dice Paucartambo, Ana? Bien, bueno, últimamente con las celebraciones de la Virgen no ha habido red y bueno, me dio muchísima pena no participar en la anterior clase, Ok. pero bueno, sabemos que esta resolución Ujú, viceministerial todavía ha sido emanada en el 2021, ¿no? ujú. Esta resolución brinda las orientaciones a todos los maestros y directores cómo realizar la evaluación por competencias. De hecho, está incluido la educación básica alternativa, la educación, todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, EBE. Nos habla, uno, cómo debemos evaluar, cómo debemos hacer ese periodo de consolidación cuando un estudiante no ha logrado alcanzar el nivel esperado, ¿no? En el desarrollo de las competencias, que en el siguiente año todavía podíamos, este año, por ejemplo, estamos acompañando a aquellos estudiantes que han obtenido el nivel de desarrollo de la competencia en inicio. Ellos están en un proceso de consolidación de los aprendizajes hasta este semestre. Claro, Pero la la realidad promoción es no, guiada, ¿no? exacto. Pero es una realidad que muchos maestros, o que para muchos maestros ha sido nuevo por estar en pandemia, y además que, vamos a decirlo así, el facilismo de muchos, hemos registrado en el CIAJI con niveles de logros B o A, ¿no? Para evitarse de problemas en un siguiente año. Porque un profesor que permanece todavía puede al siguiente año hacer esa promoción guiada, ¿no? Pero uno que es nuevo va a conocer al estudiante y bueno, empezar con una evaluación diagnóstica y quizá no le dé ese soporte que requiere el estudiante, ¿no? También nos habla de cómo debemos hacer el registro en el CIAGIE, nos habla también cómo debemos informar a las familias, a los estudiantes, ese nivel de desarrollo de las competencias de forma periódica, ¿no? Y a partir de ello ir tomando decisiones
en el proceso de enseñanza en el docente y a ver qué otros recursos más podemos utilizar para mejorar el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Eso es Muy en bien, concreto, ¿no? excelente. Gracias, Ana, por ese resumen, digamos, muy interesante sobre esta resolución, que son básicamente orientaciones, ¿no? Para poder nosotros evaluar en cada uno de los niveles. Ahí se habla de la promoción y de la promoción guiada. Ya lo has descrito tú, algunos estudiantes todavía seguimos acompañando este año, ¿no? Y se ha dejado el casillero en blanco, ¿no? De los estudiantes que no han logrado las competencias para que justamente con esta promoción guiada podamos ya hacer la valoración correspondiente, ¿no? Entonces, es un conjunto de orientaciones, pero aquí, digamos, en este documento, como lo dice Cyril también, no nos explican, digamos, en qué consiste este tipo de evaluación, ¿no? Hay procedimientos para valorar los aprendizajes, ¿no? Nos dan, digamos, algunas orientaciones o algunos protocolos para todo el proceso, que lo tenemos que desarrollar, que tenemos que subir al CIAGI, la información, etcétera, pero como que no tenemos mucha solvencia en poder entender la evaluación aún. Desde el Ministerio de Educación todavía tenemos esas limitaciones, ¿sí? No se está comprendiendo la evaluación por competencias como tal. Y estas orientaciones muchas veces contradicen, ¿no? Al enfoque como tal, ¿no? Porque te dicen que la evaluación es más importante por el proceso, por el progreso, pero seguimos valorando. En la práctica seguimos calificando, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar una evaluación mirando el progreso? Es todo un reto que desde el Ministerio de Educación se tiene que ir construyendo estas orientaciones más precisas y más claras para que entendamos en qué consiste la evaluación por competencias. ¿Por qué quise iniciar con esta resolución? Porque hoy vamos a hablar un poquito de la evaluación de competencias, desde un enfoque de competencias, pero también de la evaluación formativa, ¿ok? Y para eso era importante conocer esta resolución, que seguro muchos de ustedes lo tienen, pues que leer, porque es parte de la dinámica de nuestro trabajo diario. Si estamos trabajando, es en el marco de estas orientaciones que nosotros valoramos a nuestros estudiantes, ¿ok? A ver, entonces, miren, esta es nuestra sesión, fíjense, esta es nuestra sesión 20. De las 24 sesiones que tenemos, es la sesión número 20, ¿ya? Y aquí quiero un poco enfatizar cuál es el propósito de la evaluación. ¿Cuál consideran ustedes que es el propósito de la evaluación? A ver, ¿cuál es el propósito? Si esa es la pregunta que les hacen, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, si lo quieres comentar, dilo en el chat. Y si quieres habilitar el micro, también lo puedes hacer. Pero ¿cuál es el propósito? En otras palabras, ¿para qué evaluamos? ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿qué dicen? Sí, para escucharlos. Les dije que hoy voy a escucharlos bastante. Voy a escucharlas también a quienes deseen participar. ¿Ok? ¿Cuál consideran que es el propósito? A ver, yo voy a invitar. Maestro, ¿puedo participar? Por supuesto que puedes participar. Vamos. Buenas noches, maestro y colegas Hola, presentes. Elizabeth, ¿qué tal? El propósito de la evaluación es saber qué competencias ha logrado los estudiantes, ¿no? En las diferentes áreas. Y lo que aquí interesa también son los estándares, ¿no? Que se debe tener en cuenta para que saber, ¿no? Qué estándar está logrando para el otro año, ¿no? ¿No? Y muchas veces eso para tener en cuenta, no, quizás no tenemos en cuenta, pero está basada en las competencias. Ahora, como bien sabemos, es un enfoque por competencias, ¿no? Que ya en estos últimos años se está dando, ¿no? Ahora, ¿para qué evaluamos? Para tomar decisiones, ¿no? A mi opinión, ¿no? Ah, De acuerdo a de cómo el estudiante va progresando, nosotros como docente vamos a tomar decisiones en nuestras sesiones de aprendizaje, quizás las estrategias, ¿no? No estamos quizás aplicando como debe ser.
esta evaluación nos va a ayudar mucho para tomar decisiones, para cambiar quizás nuestra metodología de trabajo. Eso es lo que puede mencionar, maestro. Excelente, Elizabeth. Y creo que coincides con lo que plantea también Suelen, ¿no? Es decir, que nosotros evaluamos para tomar una decisión, pero la decisión la tomamos al inicio o la decisión la tomamos en el proceso o en el durante o la decisión la tomamos al final, ya que esto ya tiene que ver con la promoción, ¿sí? Pero desde una mirada, digamos, formativa, ¿no? El propósito sería lo que plantea Ana, desde una mirada formativa, ¿no? Es recoger justamente esos avances, esas dificultades. Desde una mirada formativa, es recoger los avances, recoger las dificultades. Ese sería el propósito desde una perspectiva formativa. A ver, ¿qué más dicen? Milagros nos dice, para ver si se cumplen las metas. Ah, caramba, Milagros está apuntando a los resultados para ver si realmente se está logrando las competencias. Y es muy probable que Milagros, tú estés pensando también al igual que Elizabeth en los estándares, ¿verdad? Si se está logrando ese nivel esperado del estándar, ¿no? Como nos indica Cheryl, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, también lo decía Elizabeth, ¿no? Yo evalúo para ver si los estudiantes están aprendiendo, pero también evalúo digamos, autoevaluar mi práctica de docente, ¿no? Entonces, ese también podría ser otro propósito. Cecilia, para saber cómo estamos realizando nuestro trabajo y mejorar. Ah, ya, entonces ahí la evaluación, Cecilia, estaría más orientado al docente, ¿no? Para que el docente mejore su práctica. A ver, Iskra nos dice para dosificar, retroalimentar, dirigir. Bien, Wilmer, también para mejorar y buscar nuevas formas de superar las dificultades. Pero fíjense, ya en varios documentos que ha salido del Minedu, y el Minedu ha ido, digamos, derogando varias resoluciones directorales desde la EBR, también resoluciones viceministeriales, pero en muchas de ellas se habla de que el propósito de la educación está asociado desde un enfoque de competencias, quiero que se entienda, no es desde un enfoque formativo, desde un enfoque de competencias, a ver, antes de, digamos, escribir, Cheryl, ¿qué dices? Mejorar el proceso de enseñanza del docente y aprendizaje centrado en el estudiante. Excelente. Que el estudiante pueda autoevaluarse. Miren, pero desde un enfoque de competencias, hay una evaluación, ya voy a colocar acá, hay una evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Lo dicen muchos de los documentos del Ministerio de Educación, para el aprendizaje. Es decir, uno de los propósitos de la evaluación desde un enfoque de competencias, es evaluar para el aprendizaje, Otro, se habla de la evaluación como aprendizaje y se habla de la evaluación del aprendizaje, Esto ha salido en varios documentos, ¿ok? Entonces, y se asocia de la siguiente manera, yo evalúo para que el estudiante pueda aprender. Entonces, a eso le llaman para que el estudiante pueda aprender, para el aprendizaje. Algunos lo asocian con el antes, ¿no? Con el antes, ¿sí? Muchos de las capacitaciones han estado asociadas, digamos, al antes, ¿no? El antes. El antes es fundamental. Uno de los propósitos de la evaluación es mirar el antes. Antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tengo que evaluar, por eso recojo los saberes previos. Por eso hago preguntas para descubrir el error. Y ahí nos damos cuenta que el error constructivo es una fuente de aprendizaje, pero el error constructivo nace en este propósito de la evaluación para el aprendizaje, en el antes. Pero eso no significa que el error constructivo también lo puedo identificar en el durante, ¿sí? El error, porque no necesariamente el error se presenta al inicio. De repente el error se puede presentar durante el desarrollo de una sesión,
¿sí? El error. De eso hemos hablado en la anterior sesión, ¿verdad? La anterior sesión hemos hablado del error. Pero también otro de los propósitos de la evaluación desde una mirada de competencias es la evaluación como aprendizaje, que está asociado al durante y del aprendizaje, es decir, del cierre, está asociado a la evaluación antes, durante y después, a la evaluación final, ¿no es cierto? Asociado con lo sumativo. Esto también se asocia con una evaluación diagnóstica, para el aprendizaje, diagnóstico. Por eso nos piden diagnosticar, ¿sí? El antes. Necesitamos, antes de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, diagnosticar. Para eso evaluamos. En el durante, ¿no es cierto? Que está asociado con lo formativo, Pero el enfoque formativo va más allá de lo que estoy explicando en este momento, por si acaso. Va más allá. Pero la evaluación como aprendizaje se asocia, ¿no? Con una evaluación formativa. Y la evaluación del aprendizaje se asocia con una evaluación sumativa, una evaluación certificadora, ¿no? Cuando ya tengo que subir mis notas o mis valoraciones al CIAGI, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer pues una evaluación del aprendizaje, ya es una evaluación final, ¿no es cierto? Esta evaluación me va a permitir promover al estudiante, para la promoción, ¿sí? Para promover al estudiante. Entonces, tengo que desarrollar una evaluación sumativa. Entonces, hay 3 propósitos que tiene la evaluación desde un enfoque de competencias: para diagnosticar, para mirar el proceso el formativo, o simplemente para certificar, ¿no? Como es el tema de lo sumativo. A eso se refieren, digamos, desde un enfoque de competencias. Aquí están estos propósitos de la evaluación. Miren, una evaluación para el aprendizaje nos va a permitir recoger evidencias. Desde un enfoque de competencias, una evaluación para el aprendizaje nos va a permitir recoger evidencias de lo que han aprendido, de lo que saben los estudiantes. Sabemos que las evidencias pueden ser las producciones. Sabemos que las evidencias pueden ser las actuaciones, ¿sí? Una producción, ¿sí? Una producción, de repente ha grabado un podcast el estudiante, o ha elaborado un mapa conceptual. Una actuación, el estudiante debate, ¿sí? El estudiante expone, explica. Una actuación, hace teatro. Entonces, fíjense, la evaluación para el aprendizaje está asociado a las evidencias. Por eso es fundamental, ¿no? El recojo de evidencias, porque ese es uno de los propósitos de la evaluación, el recojo de evidencias, ¿no? Y luego, para que los profesores tomen decisiones. Ustedes lo han dicho muy bien, el docente tiene que tomar decisiones. ¿Para qué? Para planificar, porque yo voy a hacer una evaluación diagnóstica para planificar el currículum, o simplemente voy a recoger información para seguir implementando, ejecutando el currículum. ¿Ok? Pero cuando hablamos de una evaluación como aprendizaje, es para monitorear el proceso del aprendizaje. Ustedes lo han dicho, para conocer los avances y las dificultades que tienen los estudiantes, ¿sí? Ustedes lo han manifestado. Con una evaluación como aprendizaje, yo puedo recoger qué dificultades tienen, qué avances tienen, ¿sí? Y fíjate, lo más importante, el estudiante puede autorregular sus procesos de aprendizaje. Es decir, desde una evaluación como aprendizaje, le permites al estudiante autorregular su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Pero no solamente al estudiante, también al docente le vas a permitir autorregular su práctica docente, desde una perspectiva del cómo. Y una evaluación del aprendizaje, bueno, es una evaluación certificadora, que se utiliza para registrar, para reportar lo que ha aprendido. Entonces, la normativa anterior, esta normativa que les he pedido que comenten, la resolución viceministerial 334, la resolución 334, solo está centrando su atención, la resolución, en este punto, en la evaluación del aprendizaje.
Básicamente, todas las orientaciones que se dan en esta resolución tienen que ver con la evaluación certificadora. ¿Cómo voy a registrar? ¿Cómo voy a reportar? ¿Sí? Voy a dejar en blanco, ¿no es cierto?, ese casillero hasta que el estudiante pueda lograr, digamos, la competencia, y con la promoción guiada seguramente, muchos están acompañando hasta este semestre, como bien lo decían, recién va a tener el estudiante una valoración, ¿no?, de su desempeño. Entonces, centra, enfatiza, yo diría, enfatiza su atención, enfatiza en la evaluación del aprendizaje. Es un poquito para ubicarnos. Claro que en el documento también se habla un poco de la evaluación diagnóstica, ¿no? De esta parte de la evaluación diagnóstica, pero no nos, digamos, no nos explican con detenimiento cómo tiene que ser este tipo de evaluación, la evaluación como aprendizaje, que es lo medular, la evaluación como aprendizaje, lo que el maestro quiere saber, y le pregunta a un especialista de la UGEL, le dice, ¿cómo se trabaja por competencias? ¿Cómo evalúo por competencias? El cómo en realidad es bien complejo, ¿sí? Es muy demandante por los maestros, y eso es algo de ello. Vamos nosotros el día de hoy a trabajar para ir cerrando esta parte. ¿Ok? ¿Ok? A ver, muy bien. Vamos a pasar este punto. Fíjense, entonces estamos hablando que la evaluación para el aprendizaje está asociada a una evaluación diagnóstica, ¿ok? La evaluación como aprendizaje está asociado a una evaluación formativa, y la evaluación del aprendizaje está asociado a una evaluación sumativa. El antes, el durante y el después. ¿Ok? Entonces, desde una perspectiva del enfoque de competencias, los propósitos de la evaluación son tres. Uno, para el aprendizaje, como aprendizaje y del aprendizaje. Esos son los propósitos de la evaluación desde un enfoque de competencias. ¿Ok? A ver, pero vamos a ahondar en el tema del enfoque formativo, ¿sí? Del enfoque formativo. Es decir, de lo que el currículum mismo explica. A ver, vamos a leer este texto que el mismo currículum ha planteado y vamos a resolverlo. A ver, yo voy a invitar. A ver, me van a ayudar. A ver, Cheryl, ¿estás ahí, Cheryl? Hola, Cheryl, Sí, ¿escuchas? maestro, buenas noches. Sí, Hola, sí, Cheryl, buenas maestro. noches. ¿Puedes leer, por favor, este Claro, texto, esta sí, casuística? Ayúdame. a ver, no hay problema. En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso. Una de ellas no corresponde. A. Logra que el estudiante adquiera la competencia en el menor tiempo posible para el desarrollo de nuevas competencias. B. Valora el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. C. Identifica el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Y D. Crea oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. Una de ellas no corresponde. Excelente, gracias, Cheryl. Gracias. A ver, ¿cuál es la alternativa correcta? Ana, la alternativa A. Tú eres veloz, Ana, ¿no? Está bien, Ana. A ver, la alternativa A. Miren lo que dice acá este texto. Nosotros hemos estado hablando anteriormente de los propósitos de la evaluación. Los propósitos de la evaluación.
Y los propósitos de la evaluación, hemos dicho, dentro de los propósitos de la evaluación se habla de la evaluación para el aprendizaje, evaluación como aprendizaje y evaluación del aprendizaje. El cómo está asociado a la evaluación formativa, si es que estamos mirando como propósito de la evaluación. Pero la evaluación formativa va más allá del propósito, va mucho más allá de la evaluación formativa. Aquí en este texto, que este es un texto del ministerio porque nos dice claramente, desde un enfoque formativo, qué interesante, ¿qué es pues enfoque formativo de la evaluación? Enfoque formativo, ¿sí? ¿Para qué evalúo? ¿Para calificar? ¿Para qué evalúo? Para formar al estudiante. Entonces, si voy a formar al estudiante, tengo que darle todas las oportunidades, porque mi propósito no es valorar solamente su aprendizaje. Mi propósito es formar a ese estudiante, formarlo para la vida, formarlo en competencias para que se pueda desenvolver. Entonces, el enfoque formativo es amplio. La formación del estudiante implica una formación integral, ¿sí? A ver, todos están apuntando a la alternativa A, por ahí, Elizabeth, tú apuntas a la alternativa C, ¿ok? Pero un poquito para entender, ¿qué más nos dice el currículum nacional? Dice que desde este enfoque la evaluación es un proceso sistemático que implica recojo de información, es decir, voy a recoger información. O sea, el enfoque formativo de la evaluación implica recojo de información, implica recojo de evidencias. Pero dice, no termina con el recojo de la información, yo tengo que valorar esa información. Caramba. Pero no voy a evaluar, pero no voy a valorar cualquier tipo de información. Nos dice, voy a valorar la información relevante. Entonces acá ya comienza el quiebre, relevante. Eso es lo que conversábamos la anterior sesión. Solo puedo valorar la información relevante. ¿Y dónde está ya pues el error constructivo? Tenemos que ser críticos. Solo puedo valorar información relevante. ¿Habrá información irrelevante? Si mi propósito es formativo, tengo que recoger solo información relevante. También puedo recoger información irrelevante. Si mi propósito es formar, entonces acá viene una contradicción. Por eso es que se discute mucho de la evaluación, ¿sí? Se discute bastante. La información irrelevante es una fuente de aprendizaje. Una información que no es relevante te va a dar información de que el estudiante de repente tiene cierto error, tiene cierta dificultad. Entonces yo no puedo decir que solo puedo valorar la información relevante, lo perfecto, ¿no? Pues, a ver, esto es importante, esto ha generado mucha controversia, les comento. Esto ha generado mucha controversia, mucha discusión. Actualmente, estoy seguro, algunos especialistas en el Ministerio de Educación siguen discutiendo de este tema y no se ponen de acuerdo. ¿Qué es irrelevante? Pues, ¿qué es relevante? Si es formativo, entonces, ¿cuál es el propósito finalmente de una evaluación formativa? Entonces, esto quiere decir que todavía sigue en debate la evaluación. Sigue en debate la evaluación. No terminamos de comprender la evaluación. Y bueno, en realidad de repente es así, es decir, va a ser, digamos, un tema, digamos, de discusión permanente, pero vale la pena para nosotros entender qué es lo que realmente tenemos que ir valorando cuando trabajamos con los estudiantes, ¿ya? Pero acá nos dice, valora la información relevante acerca del nivel de desarrollo, perdón, del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante con el fin de contribuir oportunamente a mejorar sus aprendizajes. Acá hay algo interesante. Te dice, con el fin de contribuir oportunamente, pero yo no puedo contribuir oportunamente
solo con la información pues relevante. Yo voy a contribuir oportunamente si el estudiante me da información irrelevante. No, muchos de ustedes dirán, profesor, ya no dé muchas vueltas ahí, hemos entendido, ya, ok. La idea es que seamos críticos. Cuando nosotros comencemos a leer el currículo nacional, seamos críticos, ¿no? Porque es a partir de la crítica que construimos conocimiento, eso es fundamental. Si tú eres especialista, también tenemos que leer de manera crítica, ¿sí? Para a partir de eso generar conocimiento y luego corregir. Obviamente tenemos que ir corrigiendo. Las orientaciones que da el ministerio no son perfectas. También hay errores. A nivel de la DRE y a nivel de la UGEL, se puede hacer ese tipo de correcciones, por supuesto que sí. Nos dan esa apertura. ¿Por qué? Porque el currículum no es, digamos, no está escrito en piedra, pues. El currículum es diversificable, ¿no? El currículum es un documento abierto. Por lo tanto, las regiones, las DRES y UGELs tienen esa posibilidad, ¿no? De poder enriquecerlo. Entonces, acá nos están hablando, según el caso, una no corresponde. A ver, una no corresponde. A ver, la pregunta es, ¿cuál de las alternativas no corresponde? A ver, si nosotros decimos, logra que el estudiante adquiera la competencia en el menor tiempo posible, no, pues esto no se va a lograr nunca. Las competencias no se pueden lograr en el menor tiempo posible, no, manancanchu, no se puede. La competencia se desarrolla de manera permanente. Si ya tenemos competencias en el currículum que lo vamos a desarrollar en toda la educación básica regular, entonces yo no puedo adquirir la competencia en el menor tiempo posible. Esto es falso, ¿ok? No es correcto. No correspondería esto. A ver, pero ¿qué más nos dice? A ver, valora el desempeño de los estudiantes. Claro, me interesa el desempeño, ¿no? Desde un enfoque de competencias, que resuelva situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos, claro que sí, y que les permita poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Esto sí, por supuesto. Tengo que valorar el desempeño, la actuación del estudiante, la producción del estudiante. Ahora, la evaluación también formativa me va a permitir identificar el nivel actual en el que se encuentra el estudiante, por supuesto que sí. Para eso hago una evaluación diagnóstica, para eso recojo evidencias, porque quiero identificar ese nivel actual en el cual se encuentran los estudiantes. Ahora, pero la evaluación también es para ir creando oportunidades continuas de mejora para los estudiantes. Por supuesto, hay que darles una, dos, tres, múltiples oportunidades, así como esta especialización. Tantas oportunidades les estoy dando. El Padlet sigue abierto para que ustedes puedan subir sus tareas, porque de eso se trata una evaluación formativa, dar todas las posibilidades. Pero ¿saben qué? Ya se está terminando la especialización, ¿ok? Y al término ya tiene que haber una evaluación del aprendizaje, una evaluación del aprendizaje. Ya tiene que ser una evaluación sumativa, certificadora. No se olviden, no abusemos, ¿ok? Tenemos que ya responder con nuestras tareas, con nuestras actividades. Por lo tanto, aquí la que no corresponde evidentemente es la A. No corresponde. Elizabeth, ¿te diste cuenta, verdad, Elizabeth? Porque nos están haciendo la pregunta, una no corresponde. La que no corresponde es la alternativa A. ¿Está bien, Elizabeth? ¿Se entendió, verdad? Muy bien. Vamos a ir avanzando. A ver acá. Entonces, cuando hablamos de la evaluación formativa, a mí me gusta explicar de esta manera. Fíjense, la evaluación formativa. La evaluación formativa tiene que ver con el proceso, por supuesto que sí. Según el enfoque de competencias, escúchame bien, nos dicen cuál es el propósito de la evaluación. Según el enfoque de competencias, ¿cuál es el propósito de la evaluación? Y nos dicen la evaluación como aprendizaje. A la evaluación como aprendizaje que se asocia a lo formativo, le interesa el proceso.
Es decir, a la evaluación formativa le interesa el proceso. ¿Ok? ¿Por qué? El proceso es el durante. Le interesa el durante. Ah, qué interesante. El durante. Es el proceso. Pero más allá del proceso, acá ya viene otro concepto, ¿no? Más allá del proceso, le interesa el progreso. Y lo voy a escribir así. Ah, el progreso. Ah, qué interesante. Entonces, la evaluación formativa no es que solamente está centrado en el durante, no, pues. Cuando ya le interesa el progreso, ya le interesa, entonces, le interesa el progreso, le interesa esto, ¿no? El escalamiento, escalamiento. Eso es lo que le interesa a la evaluación formativa. ¿Le interesa el proceso? Sí, es cierto, por supuesto que sí, le interesa el proceso. Pero más allá del proceso, le interesa el progreso a una evaluación de carácter formativo. ¿Por qué? Le interesa el escalamiento, el nivel de desarrollo de los aprendizajes. A ver, el nivel de desarrollo de la competencia. De la competencia. Profesor, en otras palabras, los estándares. Qué interesante, estándares de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estándares de aprendizaje están planteados de manera escalonada. Ese es un primer concepto que ustedes tienen que manejar y si son especialistas tienen que transferir también a los docentes. Nos interesa el proceso, pero más allá del proceso nos interesa el progreso. Y si es progreso, no solo mira el durante. Si es progreso, ¿saben qué mira? Mira el antes, mira el durante y mira el después. Si es proceso, perdón, si es progreso, ¿se dan cuenta? Porque si yo voy a centrarme solo en el proceso, entonces estoy hablando del propósito de la evaluación desde un enfoque de competencias. Evaluación como aprendizaje. Si es una evaluación como aprendizaje, le interesa el proceso, nada más. Pero en su verdadera dimensión, la evaluación formativa, no solamente le interesa el proceso, también el progreso, y eso es lo más fundamental. Entonces, si este es nuestro punto de partida, entonces acá nos detenemos. Le interesa el antes, le interesa el después, el durante, y le interesa el después. Qué interesante. En todo ese progreso, ¿qué es lo que voy a recoger? Es muy probable que identifique limitaciones de los estudiantes, identifique debilidades en esos avances. Entonces, aquí van a ser el error constructivo. Ya hemos explicado eso en la anterior sesión, el error constructivo. Es decir, esa fuente de aprendizaje nace en el antes, en el durante y puede ser que en el después, porque el estudiante se fue a su casa y lo tenía todo clarito, pero conversó con otro estudiante y le confundió totalmente y retorna nuevamente a clases confundido. Entonces, el error constructivo se va a presentar en el antes, en el durante o en el después. El error constructivo es una fuente de aprendizaje. Entonces, si hay error constructivo, ¿qué es lo que viene? Fíjate, miren qué interesante. Si hay error constructivo, entonces lo que tú tienes que apostar es por la retroalimentación. Retroalimentación. Qué interesante. Entonces, la retroalimentación, la devolución, vamos a devolver información al estudiante para que él de manera autónoma, ¿no? Descubra su error, pero también descubra los aprendizajes, descubre el conocimiento, ¿no? Es un aprendizaje por descubrimiento. Entonces, quiere decir que la evaluación formativa utiliza diversos conceptos. Uno, el concepto de progreso es fundamental. El concepto de progreso. El concepto de progreso, no solamente proceso, sino progreso. El error constructivo, ¿sí? Pero también la retroalimentación.
Pero, profesor, pero ¿cómo voy a yo darme cuenta si el estudiante ha cometido un error? Ah, qué interesante. ¿Tú quieres saber cómo el estudiante ha cometido un error? Ah, entonces tienes que recoger evidencias. Evidencias. Ah, lo que tanto nos dicen, las evidencias. Entonces, aquí hay varios conceptos alrededor de la evaluación formativa. Formativa. Proceso, progreso, error constructivo, retroalimentación y evidencias. Si tú llegas a comprender estos conceptos, entonces ya estás hablando de una evaluación formativa. ¿Por qué es formativa? Porque te interesa que el estudiante escale, avance, progrese. Porque eso es lo que quiero, que el estudiante progrese. Por lo tanto, así tenemos que entenderlo la evaluación formativa. No es un simple concepto, tenemos que ir manejando. Profesor, pero a ver, ¿habrá algunos ejemplos? Ahorita vamos a ver con los ejemplos. Todo con calma, con paciencia. ¿Me estás escuchando al otro lado? Te estoy viendo. Te veo, ahí estás echada, mira, cómoda. ¿No? Yo también estoy aquí un poco, estoy cómodo, ya mucho mejor, cada vez mejor. Pero de eso se trata. Espero que me estés entendiendo, porque de eso se trata esta clase, que tú me entiendas. Ya para eso hemos hecho la especialización, para que tú me entiendas y para que seas crítico, para que seas crítica. Acá yo no soy dueño de la verdad. Lo único que estoy haciendo es canalizar cierta experiencia para que contigo podamos reflexionar de manera permanente. Si te estoy ayudando a reflexionar un poquito, ¿no? Y te está ayudando lo que estoy reflexionando, entonces está bien. Eso es lo que en realidad, ese es el propósito que yo espero, digamos, de esta especialización, que tú reflexiones un poquito a partir de los comentarios que estoy haciendo, ¿ok? Muy bien, claro, muy bien, Darwin. Por supuesto que sí. Ahí has dado algo fundamental. La formativa trasciende la escuela, Darwin. La formativa trasciende la escuela. Por eso yo no puedo hablar del error constructivo solo en el antes, pues, Darwin, cuando desarrollo, o en el durante. También en el después es en casa. Es muy probable que en casa converse ese estudiante con la familia, con los amigos, con el barrio. Entonces, se va a seguir formando, ¿no? O los medios de comunicación influencian en esta persona. Él tiene que tener un mínimo de criterio, de reflexión para poder seguir analizando las cosas. Entonces, por eso, el error constructivo se va a presentar en el antes, en el durante y en el después. Y tiene que haber, obviamente, una retroalimentación. Claro que aquí lo estamos circunscribiendo, Darwin, al tema más pedagógico, es decir, a la relación docente-estudiante. Es decir, estamos en la escuela, digamos, o estamos en la institución educativa. Porque lo formativo, pues, es obviamente grande. Lo formativo implica lo moral. Lo formativo implica lo espiritual. No solamente es lo cognitivo. No solamente es lo volitivo. Implica muchas cosas. Pero no, pues no nos vamos a ir hasta ese lado, ¿ok? Estamos un poco circunscribiéndonos desde una perspectiva pedagógica a la evaluación formativa. A ver, entonces, ¿qué dice el currículum? La evaluación formativa es un proceso sistemático, ya es un proceso sistemático, que recoge y valora información relevante, dice, no lo que yo cuestiono, personalmente lo cuestiono, pero eso es lo que dice el currículum. Pero dice del nivel de desarrollo de la competencia. Ah, ya estamos hablando del escalamiento. El nivel de desarrollo tiene que ver con el progreso del estudiante, si está progresando el estudiante en cada estudiante con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Si voy a contribuir oportunamente, tiene que ser con la retroalimentación, ¿sí? Se voy a contribuir. Si quiero yo recoger información, tiene que ser a través de las evidencias. Y yo recojo información a través de las evidencias y descubro el error, ¿no? ¿Se han dado cuenta que detrás de estas definiciones hay conceptos claves? Y esos conceptos claves lo tenemos que entender. Estos son pues los conceptos claves: proceso, progreso, evidencias,
error constructivo, retroalimentación, son los conceptos que están detrás de un concepto, de una definición que está en el currículo nacional, que muchas veces no lo llegamos a ver, ¿sí? Porque todo el mundo lo interpreta, ¿no? A su modo. Cuando hay una definición, lo interpretamos, ¿no? De distintas maneras. Pero eso es, digamos, el concepto que desde el currículo nacional se plantea. Entonces, a la evaluación formativa le interesa la retroalimentación, eso es fundamental. Ese es su foco de atención. Yo no puedo retroalimentar si no recojo evidencias. No puedo retroalimentar si no hay evidencias. Entonces, cuando recojo evidencias, descubro el error. Fíjense. Entonces, eso es importante desde una perspectiva de la evaluación formativa, desde un enfoque formativo. Entonces, ¿qué le interesa al enfoque formativo? Le interesa más el proceso y progreso antes que el resultado. Desde un enfoque formativo, no nos interesa el resultado. Y esa es otra discusión. Entonces, unos dicen, entonces, ¿para qué valoramos? Pues, ¿para qué estamos llenando ahí para el CIAJI? ¿Para qué? Entonces, no debería haber CIAJI, pues. No debería haber registro, pues. O sea, esa es otra discusión. Porque, claro, desde un enfoque formativo, dice, si les interesa solo el proceso y el progreso, entonces, y no los resultados, entonces, ¿para qué valoramos? ¿No? Bueno, todo eso en realidad lo tenemos que ir discutiendo. Sabemos que esa es una manera de ir promoviendo al estudiante de un grado al otro, de un ciclo al otro. Esa es, digamos, la dinámica de cómo el sistema educativo asume la evaluación, ¿no? Tiene que haber una promoción, pues, si no, ¿cómo pasas de grado, no? Tiene que haber una evidencia, digamos, en un registro, una nota tiene que haber, una valoración, sea cualitativa o cuantitativa, tiene que haber una valoración. Y así funciona el sistema educativo, ¿no es cierto? No solamente en la educación básica, también en la educación superior, ¿ok? Pero el enfoque formativo centra su atención con bastante incidencia, con bastante énfasis en el progreso más que en el resultado. Por eso, cuando tú trabajes con estudiantes y cuando tú orientes a los profesores a trabajar con sus estudiantes, que no estén mirando el resultado todavía. El resultado todavía no importa. Lo que interesa es cómo están avanzando. Lo que interesa es el proceso y el progreso. Eso es lo que interesa, ¿no? Por eso que la evaluación formativa deja de lado un rato deja de lado el resultado para centrar nuestra atención, digamos, en los avances, ¿no? De los estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que le interesa a la evaluación formativa? A la evaluación formativa le interesa describir la situación. Si tú evalúas de manera descriptiva, es mucho mejor a evaluar de manera numérica o de manera literal. Es decir, ¿qué significa la A, pues? Si te evalúan con A, ¿qué significa? ¿Qué significa la AD? ¿Qué significa la C? En realidad, no te ayuda mucho, digamos, valorar o evaluar desde esa perspectiva. ¿Qué significa, pues, 18? ¿Que es buen estudiante? ¿Qué significa 08? ¿Que es mal estudiante? Entonces, ¿qué nos dice el enfoque formativo? Le interesa más describir la situación. ¿Cómo está avanzando el estudiante? Pero describe. ¿En qué está fallando el estudiante? ¿Qué dificultad tiene? Describe, cuéntame, descríbeme cómo está este estudiante. La descripción es fundamental. ¿Y saben dónde está eso? Está en los estándares de aprendizaje. En los estándares de aprendizaje. ¿Por qué? Los estándares son descripciones complejas del desarrollo de la competencia. Nuevamente lo repito, el estándar es una descripción compleja del desarrollo de la competencia. El desempeño también es una descripción, el desempeño, ¿ah? El desempeño es una descripción, pero es una descripción simple del desarrollo de la competencia. Entonces,
Si tú quieres explicar a un papá, a una mamá, cómo está mi niño, cómo está mi adolescente, o si quieres explicarle a ese estudiante de la EVA, tienes que describir cuáles son sus dificultades, cuáles son sus aciertos, pero tienes que describir la situación. Esa es una tarea que en realidad nos está costando mucho a los profesores en la secundaria, sobre todo, porque los profesores de inicial y de primaria tienen cierta, digamos, práctica en la descripción, tienen mucha práctica, pero en secundaria todavía cuesta Maestro, describir. Wilmer, ¿quieres hacer un maestro, comentario? Vamos, sí, Wilmer. quería comentar. Bueno, de acuerdo a la realidad que todos los docentes y los colegas que están en la sala realizamos, haciendo el ejemplo que usted acá ha mencionado, ¿no? ¿Qué pasa si un papá viene, pero el papá normalmente viene no cuando los hijos tienen notas destacadas, viene cuando tienen notas, se podría decir, en la valoración negativa, ¿no? Entonces viene y nosotros como docentes le vamos a, como usted menciona ahora, vamos a mencionarles o vamos a narrar qué hemos hecho para que su menor hijo tenga esa nota desvalorativa, ¿no? En este caso sería la C. Y entonces ahí el papá cuando lo explicamos, nosotros mismos nos estaríamos entrando en contradicción si le vamos a explicar las cosas buenas, cómo su hijo ha ido superando. Y hay veces el papá no entiende, hay veces nosotros como docentes también, y gracias a esta capacitación que estamos entendiendo más minucioso, ¿no? La, el proceso de valoración formativa. Entonces ahí estaríamos entrando a contradicción los docentes con los padres y hay veces el papá no entiende y se irían contra nosotros. Gracias, profesor Wing. Eso quería Está bien, opinar. Wilmer. Sí, pues en realidad los papás tienen distintas, o sea, no tenemos una cultura de la evaluación en nuestro país. Muchos papás, por ejemplo, piden profesor, si tiene que tachar, tache nomás, profesor. Escriba con rojo nomás, profesor. Algunos papás te exigen eso. Y otros papás te dicen, un momentito, ¿no? Pues, ¿cómo vas a educar de esa manera? Algunos papás incluso te dicen, profesor, si no está estudiando, échele la correa, profesor. Entonces, pero hay otros papás que dicen, no, ¿cómo vas a tocar a mi hijo? Bueno, ese es un tema, pues, ¿no? Los padres de familia tienen distinto tipo de percepciones, ¿no? Pero nosotros desde una mirada más educativa, desde una mirada más pedagógica, tratando, digamos, de discutir entre maestros, como lo que somos nosotros, entre maestros, lo ideal es siempre describir para que el papá realmente sepa en qué está, digamos, dificultando mi hijo, o para que el mismo estudiante sepa en qué estoy dificultando, porque cuando yo le digo que tiene A, él no sabe qué ha logrado como tal. Entonces, es importante describir para que el estudiante sepa en qué estoy bien y en qué estoy mal, en qué estoy avanzando y en qué no estoy avanzando. Y el papá también va a entender, yo estoy seguro que va a entender, eso va a ser fundamental. Claro, algunos papás, como tú dices, Elizabeth, se van a incomodar, así es. Por eso las descripciones son importantes. A ver, miren, vamos a leer el siguiente texto y voy a pedir que me ayude a ver, voy a llamar. ¿Estás ahí, Ángela? Ángela, ¿me ayudas? Sí, profesor. Hola, Ángela, ¿puedes leer este texto, por favor? Profesor, a ver, un ratito, porque es que mi internet está un poquito lento. ¿Se ve el texto? O a ver, ¿quién te ayude? De repente, como tu texto está un poquito mal, Carlos, ¿estás ahí, Carlos Bolívar? ¿Puedes tú leer, ayudarle a Ángela, por favor? Carlos. Aló, aló. Hola, Ángela, si tú Ya, puedes sí, leerlo, bacán, no hay ya problema. está, perfecto. Ya Vamos, cargó. vamos, Ángela, a ver, Ya. vamos. Un docente entrega a sus jóvenes y adultos estudiantes una serie de instrucciones para la elaboración de un organizador visual y los criterios que debe cumplir el producto. Les indica que cuando crean que han finalizado, escriban su nombre en la parte superior de la hoja y lo depositen en una gran mesa ubicada al frente del salón, la biblioteca. A medida que terminan, los estudiantes escriben sus nombres en sus hojas y se asoman decididos a la mesa, pero al acercarse ven que sobre ella están dispuestos en hilera una gran cantidad de organizadores visuales, hechos por alumnos de otros salones y de algunos periféricos de la EVA, ordenados desde los menos logrados hasta los mejores logrados.
Antes de depositar el suyo sobre la mesa, los estudiantes lo miran y lo comparan con los que están allí. Muchos vuelven a su mesa de estudio y comienzan nuevamente su trabajo. ¿Qué valorarías más del trabajo en el aula? Que los estudiantes elaboran de forma autónoma sus organizadores visuales, que los estudiantes descubren su error al observar otros organizadores y tienen la oportunidad de volver a mejorar su organizador visual, que la maestra dio solo instrucciones y criterios para el desarrollo del organizador visual, que los estudiantes comparan e identifican que hay organizadores más bonitos que otros, que los estudiantes observan los diversos organizadores y contrastan si cumplen con las instrucciones que entregó el docente. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, muchas gracias, Ángela. ¿Qué valorarían más ustedes? ¿Qué valoran más? Porque hay varias cosas que podríamos valorar. El docente les entrega a sus estudiantes unas instrucciones para que hagan un organizador visual, un mapa conceptual, ¿no? Y los criterios, digamos, para elaborar el mapa conceptual. Y les dice que cuando hayan finalizado, escriban su nombre en la parte superior de esa hoja y la pongan en la mesa. Pero cuando los estudiantes están poniendo en la mesa su producto, ahí ven un conjunto de mapas conceptuales que han elaborado otros estudiantes y lo comparan, ¿no? Lo comparan con su trabajo porque tiene mucho que ver con lo que están haciendo. Entonces, algunos lo depositan ahí su mapa conceptual o su organizador, pero otros no. Otros vuelven a su mesa para nuevamente mejorar su organizador visual. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes? A ver, voy a invitar, a ver, ¿quién desea hablar con toda confianza con el micro? A ver, vamos. ¿Qué Maestro, valoraría? Wilmer, a ver tú. mi opción es la última, maestro, por eso he marcado la E. Que los Ah, ya, estudiantes observan los diversos organizadores y contrastan si cumple con las instrucciones que entregó el docente. Entonces, yo aduzco que el docente va a mirar, pero el docente, que el estudiante, como es analítico, y ellos, normalmente los estudiantes son observadores, y pueden ellos aducir que a los otros trabajos de repente les ha dado otras instrucciones, porque ellos están cumpliendo las instrucciones que el docente les da. Y en la práctica el docente siempre va a decir, chicos, sigan las instrucciones que se da. Si les digo A, muy ustedes bien. no pongan C, no pongan D, ¿no? Ustedes hagan con lo que les digo. Eso sería, maestro. Gracias. Excelente, Wilmer, interesante. Es decir, tú valoras más que primero, al ver otros organizadores, los estudiantes van a contrastar si su organizador y los organizadores que ven cumple con esos criterios que están en las instrucciones, porque el docente les ha dado ciertos criterios, ¿no? Entonces, y tienen que elaborar en función de esos criterios, en función de esas instrucciones. Entonces, me parece bien que valores eso. ¿Qué dicen los demás? A ver, Ana, la segunda. Igual suelen, tú también, la segunda, al igual que Ángela. A ver, voy a leer. Los estudiantes descubren el error, ya, los estudiantes descubren su error al observar otros organizadores y tienen la oportunidad de volver a mejorar su organizador visual. Qué interesante. Claro, aquí están trabajando de manera autónoma, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero ellos han elaborado su mapa conceptual, ya lo iban a depositar en la mesa, pero se dan cuenta de que han cometido de repente algún error, de repente está incompleto al comparar, entonces tienen la oportunidad de volver a mejorar su organizador. Ah, qué interesante la segunda. La autonomía, Darwin, muy bien. A ver, todos están con la E, Wilmer, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos a analizar cada una de ellas, ¿ok? Vamos a analizar cada una de ellas. La alternativa A. Bueno, que los estudiantes elaboran de forma autónoma sus organizadores visuales. Ya, el hecho que lo hagan de forma autónoma no significa aún que ese organizador realmente cumpla todos los criterios. Porque yo lo puedo haber hecho de manera autónoma, pero sin tomar en cuenta las instrucciones que dio el docente. ¿Ok? Puedo hacerlo de manera autónoma. Es más, hago mi mapa conceptual, mi organizador bien bacán. Pero si no cumple las instrucciones, no lo sé. Acá está incompleta.
¿no? Esta, digamos, valoración está incompleta. Que los estudiantes descubren el error al observar, sí, por supuesto, y tienen esa oportunidad de volver a mejorar, eso hay que valorar, por supuesto que sí. Que la maestra o el maestro dio solo instrucciones y criterios para el desarrollo del organizador visual, también eso se valora. Se tiene que valorar desde un enfoque formativo las instrucciones que das, los criterios que das para el desarrollo del organizador visual. La anterior sesión, yo no les di criterios a ustedes para elaborar el mapa conceptual. Simplemente les dije, hagan un mapa conceptual, pero no les dije qué criterios implicaba el mapa conceptual. De repente, si les daba los criterios, ustedes han podido hacer un mapa conceptual mucho mejor elaborado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el maestro tiene que tener claridad cuando da, digamos, las consignas a los estudiantes. Tiene que dar los criterios. Por lo tanto, el estudiante tiene que saber, ¿no? ¿Qué criterios son aquellos con los cuales se les va a valorar? ¿Cuáles son esos criterios que le va a permitir evaluar al estudiante? Entonces, hay que valorar eso, que el docente ha dado instrucciones y criterios y los estudiantes se tienen que ceñir de manera autónoma a esos criterios, ¿no? A esas instrucciones. A ver, lo otro, que los estudiantes comparan e identifican que hay organizadores más bonitos que otros. Pero, ¿qué significa, pues, bonito? ¿No? Entonces, tendría que ser que descubre que hay organizadores que cumplen los criterios y que no cumplen los criterios, o que cumplen las instrucciones y que no cumplen. Esta es una, digamos, valoración que podemos hacer, que está, digamos, ahí no muy clara. Luego, que los estudiantes observan diversos organizadores y contrastan si cumple con las instrucciones que entregó el docente. Ah, miren, pero no puede quedarse solo en la contrastación, ¿o sí? Porque miren, yo puedo decir, los estudiantes observan y contrastan si cumple o no con las instrucciones. ¿Qué es lo que tendría que hacer el estudiante si no cumple pues con las instrucciones? Tendría que volverlo a hacer, tendría que mejorar. Entonces no puede quedar solo en la contrastación, está bien, tiene que contrastar, el docente tiene que generar, digamos, esos espacios de manera autónoma para que los estudiantes comparen. Pero acá está incompleto también, ¿ok? Está incompleto, no puede quedar solo en la contrastación. El estudiante tiene que tener la oportunidad de volver a desarrollar su organizador visual. A ver, pero esto no termina aquí, ¿ya? No termina aquí, ¿ya? Porque vamos a continuar. Estamos hablando de la evaluación formativa. A ver, voy a continuar. A ver, seguimos con el mismo texto, ¿ok? Seguimos con el mismo texto. Pero acá hay una nueva pregunta que voy a plantear, porque vamos a seguir hablando de la evaluación formativa, y nos dice, como docente, miren, te está hablando a ti, como docente deseas fortalecer el nivel potencial del estudiante. Vas a fortalecer el nivel potencial del estudiante. Por ello, te has propuesto trabajar en su zona de desarrollo próximo. ¿Qué acción desarrollarías? Es el mismo texto, ¿ah? ¿Qué acción desarrollarías? Marque más de una respuesta. A ver, ¿qué acción desarrollarías? A, revisar el organizador del estudiante y establecer un juicio de valor acerca de su trabajo, como por ejemplo, te felicito, debes esforzarte más o es insuficiente tu trabajo, ¿sí? Así sería, digamos, el fortalecimiento de ese nivel potencial del estudiante. O de repente le dices, revisas el organizador del estudiante y le orientas, ¿no? Le orientas a través de consejos. Le sugieres al estudiante, le dices, ¿sabe qué? En esto te has equivocado, esto tienes que mejorar, ¿no? Para que mejore pues su trabajo. Esa sería la forma C. O de repente haces que tus estudiantes analicen 3 organizadores, o sea, les das 3 organizadores, uno bueno, uno intermedio y otro insatisfactorio, y luego les dices que lo comparen y que analicen sus propios organizadores, que analicen, para que ellos puedan darse cuenta si realmente han logrado, ¿no? Mejorar su trabajo. O de repente empleas una rúbrica
que le permita al estudiante autoevaluar las distintas dimensiones de su organizador visual. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería para ustedes la respuesta? La A y la C. Ah, qué interesante, Dina. Para ti es la A y la C. Marita, para ti la C. Ok, ¿qué dicen los demás? Marmilí, para ti la C y la D. Linda, para ti la B y la C. ¿Qué dicen los demás? A ver, Sieri, la C y la D. Ah, qué interesante. Suelen, la C y la D. Teófilo, la B y la D. A ver, ¿qué dicen? Cecilia, a ver, me faltan ahí. Teófilo. ¿Quién más? A ver, ¿quién no está? ¿Quién no dijo nada? A ver, vamos. ¿Saben qué? Fíjate lo que voy a hacer y aquí voy a explicar la retroalimentación. Escúchame bien. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Anita, ¿me estás escuchando? Ana, no te veo aquí. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Ángela, excelente. ¿Me escuchan, Profesor, verdad? estoy escuchando. Excelente. A ver, todos me están escuchando. Fíjate. Si yo le digo al estudiante, te felicito, Cheryl, tu organizador visual se ve bonito, te felicito, o de repente te voy a decir, Darwin, ese organizador visual es insuficiente, no, 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 tienes que volverlo a hacer. ¿Saben cómo es ese tipo de retroalimentación? Esta es una retroalimentación valorativa, valorativa, ¿ok? Porque solo voy a valorar. Esta es la elemental, elemental. Pero es una valorativa, si digo insuficiente, es una valorativa negativa, ¿no? Si le digo, te felicito, ¿no? Siempre haces tus trabajos tan bonitos, te felicito, ¿no es cierto? Entonces, es una valoración positiva, ¿ok? Pero es valorativa, ¿sí? Solo estoy valorando, es elemental la retroalimentación. ¿Se entiende? Esa es una retroalimentación elemental, valorativa. Pero si yo al estudiante le oriento a través de consejos, le doy sugerencias, entonces esta es una evaluación, una retroalimentación descriptiva. Descriptiva. Es descriptiva, pues, porque estoy describiendo su error o estoy describiendo su acierto. O sea, la descripción puede ser negativa o la descripción puede ser positiva. En este caso, si yo le voy a dar consejos al estudiante, le voy a sugerir, entonces estoy haciendo una retroalimentación descriptiva. Pero acá hay algo interesante. Miren, si yo digo, hacer que los estudiantes analicen 3 organizadores. Les voy a dar, analicen. Ya les voy a decir, analicen estos 3 organizadores, uno muy bueno, y luego les digo para que luego lo comparen. Entonces les estoy devolviendo. Acá hay una retroalimentación de carácter devolutiva. Devolutiva. Porque les estoy devolviendo, digamos, para que ellos analicen a partir de otros organizadores y lo comparen, ¿no? Y puedan, digamos, tener ahí una opinión acerca de lo que han elaborado. Hay una retroalimentación devolutiva, ¿sí? Para que ellos analicen. Lo que quiero es que ellos analicen, que ellos lo comparen. Pero si les doy una rúbrica que les permite al estudiante autoevaluar, también si van a autoevaluar, es devolutiva, ¿ok? Entonces, la C y la D están desarrollando una retroalimentación devolutiva, pero todavía no termina aquí esto. Miren, les voy a comentar y con otro color. Esta valorativa es heterónoma. Heterónoma. ¿Por qué es heterónoma? Porque es el docente quien está valorando el aprendizaje del estudiante. Esta, la B, también, la descriptiva, también es heterónoma. Heterónoma. Porque es el docente quien está describiendo si el estudiante logró o no logró. Pero si es una devolutiva,
como la C y la D, ¿no es cierto? Esta es autónoma. ¿Por qué es autónoma? Porque el docente está permitiendo que los estudiantes se den cuenta de su error y lo hace de manera autónoma. Y si yo quiero trabajar en el nivel potencial del estudiante, tengo que promover que el estudiante se dé cuenta de manera autónoma de su error, de sus limitaciones. Y para eso tengo que desarrollar una retroalimentación devolutiva, una retroalimentación por descubrimiento. Por descubrimiento. El estudiante tiene que descubrir su propio error, ¿ok? Entonces, si me dicen, marque más de una respuesta, evidentemente la C y la D, más la D que la C, mucho más la D que la C, pero ambas, digamos, están orientando a esa evaluación más autónoma del estudiante, ¿ok? A ver, vamos a continuar, vamos a continuar. Fíjense que hay muchos errores de los maestros que cometen, y hay un autor que es, por ejemplo, este señor Pierre Astolfi, tiene una obra maravillosa, tienen que leer, eso está en la web, la van a encontrar, el error como un medio para enseñar, ¿ya? Y él nos habla de algunos errores de los maestros, ¿ya? Me van a explicar ustedes el error, yo les voy a llamar y ustedes me van a explicar el error, ¿ya? A ver, ¿cuáles son esos errores? Les voy a mostrar. El primer error, ustedes van a explicar a partir de la diapositiva. Voy a llamar a cualquiera de ustedes y me va a decir el error. A ver, porque acá Jean-Pierre Astolfi plantea algunos errores de los maestros. A ver, vamos a ver qué es lo que dice Jean-Pierre Astolfi. A ver, ¿quién me va a explicar? Voy a llamar a cualquiera de ustedes para que me explique. A ver, Jean-Pierre Astolfi dice que esperar siempre una respuesta correcta. A ver, ¿quién me explica? A ver, vamos. ¿Quién me puede explicar este planteamiento de este autor? ¿Quién me explica? Solo con la diapositiva. A ver, ¿quién se anima? A ver, voy a llamar. Maestro. Elizabeth, ya, está bien. Vamos a ver, Elizabeth, tú misma eres. Bueno, según la propuesta que plantea, ¿no? El teórico, esperar siempre una respuesta correcta, a mi parecer, no estaría bien, maestro, porque los niños o bueno, te hablan de los estudiantes, ¿no? De primaria, ellos tienen su manera de decir o de entender la clase. Ahora, esperar igual el concepto como lo ha dado el maestro, sería ya memorismo, ¿no? Como antes se daba, pero ellos tienen la manera de decir, por decir su forma de pensar, expresarse, ¿no? Y claro, va a dar la razón al concepto que está pidiendo el maestro, pero no por decir como tal lo dijo el maestro, no lo va a dar por el concepto, quizá lo ha entendido de otra manera. Ya. Eso podría decir, Ok, maestro. Elizabeth. A ver, Luz Violeta. Luz Violeta, ¿estás ahí? Sí, maestro, buenas noches. A ver, Luz, explícame, ¿qué es lo que quiere decir este autor? ¿Qué opinas? Bueno, maestro, el alumno tiene que dar su propia respuesta. De ahí vamos a sacar las conclusiones, maestro. ¿De qué manera? De que ellos vienen con una perspectiva de la casa. Ahora, tú tienes que dar la explicación y acoger sus respuestas de ellos y darle una conclusión al final de la clase. Bueno, eso Ya, pero acá, sería Luz. mi respuesta, maestro. Ok. Porque pedimos opiniones y ellos te van a dar su manera o forma de pensar del estudiante. Ya, Luz, mira, a ver, solamente para aclarar, acá nos está diciendo Astolfi, hay algunos errores que cometemos los maestros. Uno de los errores es esperar siempre una respuesta correcta. A ver, ¿quién me puede ayudar con otra explicación? A ver, voy a invitar a Carlos. Carlos, ¿estás ahí? ¿Puedes? Carlos. A ver, Gladys, Chaiña. ¿Estás ahí, Gladys? Gladys. Yo, profe, Lina. Profesor. A ver, ahorita Lina, tú luego Lina, ¿ya? En el siguiente Lina, por favor. Gladys, a ver, vamos, Gladys.
Bueno, yo creo que, bueno, los profesores tenemos que pensar de que no hay respuesta mala, ¿no? Cuando un alumno da una opinión, por ejemplo, cuando se trata de una opinión frente a alguna situación, van a dar opiniones diversas y ahí podríamos categorizar de que no podría haber una respuesta mala porque hay una opinión. Sin embargo, el profesor tampoco puede esperar que los alumnos sean perfectos siempre, porque Ok, todas las personas tenemos nuestras falencias y también tenemos nuestras potencialidades. Entonces, de alguna forma, cuando el profesor espera que el alumno siempre dé una respuesta correcta, también va a generar en el estudiante una expectativa que en algunas circunstancias puede ser que los chicos o los estudiantes pues no se sientan seguros de sí mismos, ¿no? O no sean naturales, ¿no? Y siempre estén a la expectativa de querer generar o agradar al profesor, ¿no? Entonces muy ahí bien. se corta un poco la libertad. Ok, ok, Gladys. A ver, antes que participes, Lina, vas a participar en la siguiente. Les quiero comentar lo siguiente. Desde un enfoque formativo, no siempre tiene que haber pues una respuesta correcta, ¿ok? Desde un enfoque formativo. ¿Por qué? Ese es un error que nos dice Astolfi. No, esperar siempre una respuesta correcta, ese es un error. Porque si estoy esperando una respuesta correcta, entonces estoy valorando, ¿qué valoro? Valoro el resultado, no valoro el proceso y menos voy a valorar el progreso. Si estoy esperando un resultado, entonces no estoy mirando el proceso, tampoco estoy mirando el progreso, porque lo que quieres ver es el resultado y eso es un error, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede con el estudiante? El estudiante se desanima, pues, ¿no? Y obviamente el estudiante perjudica su aprendizaje porque tú estás esperando siempre una respuesta acertada, una respuesta correcta. Y puede ser que el estudiante tenga algunos complejos, tenga ciertos temores. Entonces, ese es un primer error que cometemos los maestros, ¿ok? Muy bien. A ver, el siguiente, Lina. ¿Cuál es tu comentario aquí, Lina? Otro error dice que cometemos los maestros es el síndrome del lapicero rojo. A ver, ¿qué dices, Lina, sobre eso? Sí, profesor, presente. El síndrome del lapicero rojo. No siempre el profesor, bueno, la mayoría de los profesores siempre cargamos los 4 lapiceros de colores, el rojo, el azul, el verde y el negro. Pero usualmente los profesores utilizan el rojo de repente para subrayar, tachar y poner mala nota en la tarea, pero sin mala intención, pero muchas veces el alumno se siente mal cuando le ponen de repente la carita triste o de repente una X en la tarea. Sería bueno de que nosotros incentivemos al alumno para que su proceso de aprendizaje sea significativo. Bueno, es dialogar con él, orientarle para que de repente pueda corregir su tarea mal hecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mi parecer, creo que el lapicero rojo no es tan importante para mí porque pienso que orientándole, dándole un buen consejo para que mejore en su tarea, él pueda de repente a partir de la construcción, que es la parte de construir del aprendizaje del niño, él pueda de repente mejorar su tarea, profesor. Claro, claro, Lina, me parece bien. Bueno, este autor, Astolfi, cuestiona, pues, Jean-Pierre, ¿no? El tema de lapicero rojo, ¿no? En realidad ya no se utiliza mucho, ¿no? Ya he tenido la oportunidad, digamos, de visitar a algunos maestros. No se utiliza, pero no quiere decir que muchos maestros no lo hagan, ¿no? Y tú lo dijiste también, Lina, ¿no? El poner una carita triste, ¿no? En realidad no es correcto, ¿no? El poner una carita triste, pues obviamente, ¿no? Es hacerle sentir, es jugar con las emociones de los estudiantes. Eso de subrayar, tachar, materializar la falta, ¿no? Eso ya no es correcto. Desde un enfoque formativo, eso no forma, pues. No estás formando al estudiante. Entonces, eso es algo que, digamos, lo cuestiona este autor como un error
Y él incluso dice, ¿por qué lo hacen los maestros? ¿Lo hacen por obligación moral? ¿Porque el papá te dice que lo tachen? ¿O porque el director va a venir y te va a observar si tachas o no tachas? ¿O lo haces por relajar tu mano? ¿No? Porque quieres tú relajar tu mano, ¿no? ¿O por qué lo haces? Porque quieres demostrar que eres el profesor y por lo tanto puedes tú tachar, ¿no? O simplemente quieres justificar ante el papá, la mamá, cuáles son los errores que está cometiendo su hijo o su hija. Entonces, ese es un segundo error. A ver, acá hay un tercer error. Miren, lo que dice Astolfi. Sobrevaloración de los saberes disciplinares. A ver, ¿quién me puede explicar esta parte? A ver, voy a invitar a Milagros. Milagros, ¿estás ahí? ¿Dónde estás, Milagros? Susana Díaz. Susana, ¿estás ahí? Este autor nos dice que otro error que cometemos los maestros es sobrevalorar los saberes disciplinares. A ver, ¿tú qué dices, Ángela? Perdón, Ángela, no, Dina Condorguamán. ¿Qué opinas? Dina, ¿estás ahí, Dina? Uy, no quieren contestarme. Ajá. Jesús, ¿estás ahí, Jesús? ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Hola, Jesús. ¿Qué te parece ese planteamiento de este autor? Que es un error sobrevalorar los saberes disciplinares. ¿Qué opinas ahí? Sí, pues solamente aquí indica el autor que valora la memoria, no quizás el análisis que tiene el alumno a uno u otro tema. Solamente en Ya, este caso está especificando que es mejor alumno quizás si es que sabe todo o lo dice como él lo ha dicho. claro. Muy bien, Jesús. Es que en realidad, desde un enfoque de competencias, ¿no? Y como tú también lo acabas de decir, Jesús, no debo yo reproducir, ¿no? De manera memorística lo que hemos trabajado en el aula, para nada. Tiene que ser una enseñanza, crítica, ¿no? Entonces, el currículum se puede modificar, ¿no? Es flexible. No es que ya está establecido, no es que esa sesión la tengo que trabajar sí o sí. No, se puede modificar. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando con los maestros. Felizmente, ya hay muchos maestros que están impulsando este proceso y el currículum lo ve como algo flexible, no como algo muy estático, ¿no? ¿Qué más nos dice el autor? Fíjense, a ver, otro error. Puede ser, el autor nos dice que las estrategias de enseñanza y los aprendizajes tengan algunas limitaciones, sean defectuosos, ¿no? Entonces, es muy probable que los docentes tengan algunos desconocimientos de los procesos pedagógicos, ¿no? Podría darse esto con docentes que recién están iniciando o docentes que simplemente no les gusta la carrera, ¿no? Desconocen algunos procesos didácticos, por ejemplo, para trabajar las competencias. Eso también dice este autor que podría ser un error, ¿no? Que no está permitiendo que realmente los estudiantes aprendan, ¿ok? A ver, o de repente no hay mucha voluntad, pues, ¿no? O compromiso del docente. Eso también nos dice este autor, Jean-Pierre Astolfi, ¿no? Que podrían ser los posibles errores que los maestros cometemos cuando trabajamos, ¿no? Con nuestros estudiantes. A ver, y él también plantea lo siguiente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? No podemos, digamos, valorar a los estudiantes las respuestas correctas. No, no se puede valorar las respuestas correctas. Por eso él nos habla de elogiar con sabiduría. No debemos elogiar la inteligencia, ni el talento, ¿no? Ni las respuestas correctas, ¿no? Eso es, digamos, algo que nos recomienda este autor. Por otro lado, nos dice que deberíamos nosotros siempre utilizar este tipo de palabras, todavía, aún no. Por eso, estas palabras de todavía y aún no, ¿no es cierto? Nos ayudan a hacer una retroalimentación devolutiva. Es decir, le seguimos devolviendo al estudiante para que perfeccione cada vez mejor sus tareas, le devolvemos. ¿Cómo lo harías de otra manera? Por ejemplo, esa podría ser una pregunta devolutiva, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo podrías enriquecer, ¿no? Lo que me acabas de entregar?
Entonces le das la oportunidad al estudiante de seguir imaginando cómo mejorar, digamos, sus productos, cómo mejorar sus tareas, ¿sí? ¿Qué más nos dice este autor, no? Este autor, que me parece interesante. Hay que elogiar el proceso. Para este autor hay que elogiar el proceso, el avance. ¿Y qué implica eso? Hay que elogiar el esfuerzo, el esfuerzo. Hay que elogiar las estrategias que utilizan. Hay que elogiar el enfoque, la perseverancia, el progreso, pero no podemos elogiar el resultado. El resultado no. El proceso, el progreso, las estrategias que utiliza, los enfoques que utiliza, eso es lo que debemos elogiar según este autor, ya que me pareció interesante compartirlo también con todos ustedes. A ver, vamos solo a analizar este gráfico. Fíjense, acá hay un niño, ¿no es cierto? Un estudiante, vamos a ubicarnos, acá hay un estudiante que ha sido llamado por su profesor. A ver, voy a pedir que alguien del grupo me pueda explicar así de rápido nada más. A ver, Suelen, ¿estás ahí, Suelen? Claro, profe. Hola, Suelen. ¿Qué entiendes de de este gráfico, de estas imágenes de Kino? Es una historieta, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo que entiendo particularmente es que el estudiante, no sé, para mí, a mi parecer, se siente menos, primero, o sea, entra con, ay, ¿cómo puedo explicarlo? El estudiante entra con un conocimiento, ¿no? Que él conoce, pero la profesora netamente le brinda información. Siento que cada vez el menor se minimiza. No sé, eso es lo que comprendo, la verdad. A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, ¿qué es lo que entiende? A ver, gracias, Suelen. A ver, alguien más que quisiera agregar. ¿Cómo ven, digamos, esta participación de este estudiante? ¿Alguien desea participar? Darwin. Buenas noches. Sí, Hola, buenas Darwin. noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Sí, bueno, lo que yo observo es que la profesora lo llama al estudiante, ¿no? Para tomarle de repente una lección oral y va con miedo y se siente inferior, ¿no? Y está un poquito asustado, pero cuando responde a la pregunta que la profesora le hizo y sin darse cuenta, la profesora le dice bien, ¿no? O sea, se respondió bien, lo felicitó, le dio los ánimos, todo, y el estudiante se levantó, sacó pecho, todo, y se tuvo valor y bueno, dijo, no, lo hice muy bien, y se fue a su asiento ya contento y feliz porque la profesora lo felicitó. Eso es lo que yo percibo. Excelente. A ver, la pregunta es a todos y van a escribir en el chat. ¿Qué tipo de retroalimentación ha desarrollado la profesora? ¿Retroalimentación valorativa, descriptiva o devolutiva? ¿Qué dicen? Vamos, escriban. ¿Qué tipo de retroalimentación ha desarrollado la profesora? ¿Valorativa, devolutiva o descriptiva? Valorativa, valorativa. Ah, qué interesante, valorativa. Susana, Everson, descriptiva, Lina, para ti descriptiva, ¿ya? Pero miren lo que le está diciendo la profesora. El estudiante entra con temor, pero comienza a explicar, ¿no? Explica y explica de memoria el estudiante. Dice, el aparato digestivo del hombre comprende la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino grueso, perdón, delgado. Y la profesora ni siquiera ha terminado el estudiante de explicar, le dice, veo que has estudiado, ¿no? Puedes ir a tu sitio. Bien, Felipe. Esta es una típica retroalimentación valorativa. Y es una valorativa positiva. También se le llama elemental. Elemental. Es una retroalimentación elemental. Y es totalmente heterónoma, porque ¿quién es la persona que valora? La docente, heterónomo. No es autónoma, es heterónomo. ¿Se dan cuenta? Esta es entonces,
Aquí le estamos mintiendo a ese estudiante. Por eso el estudiante retorna como si fuese el mejor, cuando es muy probable que no sea el mejor. No hay una buena retroalimentación. Aquí debemos de preguntar al estudiante, ¿y en qué se diferencia la faringe de la laringe, digamos? ¿Sí? O cuál es ese bulbo que se transporta durante todo este aparato digestivo, ¿sí? Hay otras preguntas que debió hacer de manera devolutiva, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí el tipo de retroalimentación es totalmente valorativa. Entonces, a ver, vamos a diferenciar las retroalimentaciones, ¿ok? Si yo digo, a ver, me van a ayudar, cada párrafo debería tener una idea central y esa idea estar en relación al tema. ¿Qué tipo de retroalimentación es? A ver, vamos todos. ¿Qué tipo de retroalimentación es el ejemplo 1? Si digo, cada párrafo debería tener una idea central y esa idea debe estar en relación al tema. Descriptiva, excelente, descriptiva. Estoy describiendo lo que el estudiante va a desarrollar. Ok. Pero si le digo al estudiante, tus argumentos apoyan fuertemente lo que afirmas acerca de que deberíamos reciclar los diarios. Es bueno. ¿Dónde encontraste esos argumentos? ¿Qué tipo de retroalimentación hay ahí? En el ejemplo 2. Devolutiva. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí hay una descriptiva. Fíjense que aquí hay una descriptiva. Es bueno. También hay una valorativa, pero le dice, ¿dónde encontraste estos argumentos? Le está devolviendo. También hay una devolutiva. Profesor, o sea que se puede combinar la retroalimentación devolutiva con la valorativa y con la descriptiva. Sí, por supuesto que se puede combinar. Claro que sí. Entonces, las tres, ¿cumple con los tres? Claro que sí, cumple con los tres. A ver, el ejemplo 3. En el ejemplo 3 te dicen, ese reporte probablemente no convencería a cualquier lector. Te voy a decir, ese reporte que has hecho no va a convencer a cualquier lector. ¿Qué más podrías hacer, para elaborar un argumento más convincente? ¿Qué tipo de retroalimentación es? Vamos, valorativa, devolutiva. Claro, aquí hay una valorativa. Si yo digo no va a convencer, ya estoy valorando. El no va a convencer es una valorativa, pero negativa, ¿ok? Pero si le digo, ¿qué más podrías hacer? Entonces ya hay una devolutiva. Qué interesante, ¿ok? Miren, estamos entendiendo la retroalimentación, ¿ok? A ver, otra pregunta, vamos. Ese reporte probablemente no convencerá a cualquier lector, ya. Me gustaría saber más acerca de los efectos en el medio ambiente y el costo que implicaría. A ver, el ejemplo 4. ¿Qué tipo de retroalimentación? El 4. El 4, ¿cuál sería? A ver, escribamos ahí el 4. ¿Es devolutiva? ¿Qué dicen? Descriptiva. Ok, Lina, descriptiva ya. Valorativa. Wilmer, para ti también está ahí la devolutiva, pero no hay devolutiva. Aquí no hay devolutiva porque no está devolviendo con una pregunta. Aquí hay una valorativa. Cuando le dice no va a convencer, esa es valorativa. Pero si te dice, me gustaría saber más acerca de los efectos del medio ambiente, es totalmente descriptiva. Pero acá no hay devolutiva, porque la devolutiva siempre es con una pregunta. Tengo que devolverle con otra pregunta. ¿Ok? Digamos, para entender aquí la retroalimentación. A ver, el ejemplo 5. Tu reporte fue el más corto de la clase, Ana. Tu reporte fue el más corto de la clase. No pusiste suficiente empeño. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Vamos. El ejemplo 5. Jesús, valorativa negativa. ¿Ya? Lina, valorativa excelente. Muy bien.
es totalmente valorativa y negativa encima. O sea, es valorativa y negativa. A ver, muy bien. El ejemplo 6, vamos a ir con el ejemplo 6. Me agrada que inicies explicando, dice, me agrada el problema del bosque, explique sobre la importancia de los árboles y termines con la planta de reciclaje. Me agrada. Es una secuencia interesante. Te sugiero que ilustres la secuencia. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? A ver, ¿qué tipo de retroalimentación? En las 6. A, reflexiva, interesante. Descriptiva, claro, valorativa, devolutiva. Claro, al decir me agrada, es valorativa. Es valorativa y es una valorativa positiva. Pero si le dices que explique la importancia de los árboles, entonces ahí es descriptiva. Descriptiva. Claro, es una secuencia interesante. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Es devolutiva, porque le estás devolviendo la pregunta. Devolutiva. Entonces también se conoce la devolutiva, como dice Ana, reflexiva. Claro que sí. Reflexiva. Muy bien. La última, a ver, vamos. Voy a decir, Cheryl, a ver, el ejemplo 7. Cheryl, tu reporte está atrasado, Cheryl. ¿Qué pasa contigo, Cheryl? ¿Qué tipo de retroalimentación es? Valorativa. Claro, evidentemente, aquí es netamente valorativa. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la retroalimentación es un elemento fundamental de la evaluación formativa, Hay 3 tipos de retroalimentación. La elemental, que es la básica o que es la valorativa. La elemental básica o elemental, ¿no es cierto? La valorativa. Existe la descriptiva, pero la descriptiva es parecida a la valorativa. Se parece con la diferencia que tú describes lo que hizo bien o describes lo que hizo mal. ¿Ok? Y la devolutiva está asociada a devolver al estudiante con otra pregunta para que él siga reflexionando. Porque la idea es devolver con otra pregunta para que el estudiante siga reflexionando y pueda descubrir. Entonces también se llama una retroalimentación por descubrimiento. La devolutiva está asociada a una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. ¿Ok? Digamos, para ir cerrando el tema de la evaluación, porque ya no vamos a hablar de la evaluación. Y acá les estoy, bueno, esto seguramente ustedes ya lo tienen, cuándo es valorativo, cuándo es descriptivo, cuándo es devolutivo, pero eso es ya para que ustedes lo lean y les sirva como un material, digamos, de trabajo. Muy bien. Estamos cerrando aquí el tema de la evaluación. Ya no vamos a mirar más evaluación. Hemos hecho 3 clases de la evaluación y hemos hecho, digamos, unas pastillas de la evaluación. No es que hemos trabajado también todo, ¿no? Pero hemos algo desarrollado. Fíjense, la siguiente clase vamos a comentar todos, todos tienen que explicar. Yo les pido que lean. Me estoy dando cuenta que no leen y tenemos una semana para leer. Entonces, no me agradaría que esta especialización termine de esa manera. Ya, la verdad, un profesor, personalmente yo como profesor, no me siento bien, ¿no? Porque digo, no hay respuesta, puede ser, ¿no? Entonces, eso es importante, tiene que haber respuesta de los estudiantes. Pero la siguiente clase vamos a leer sobre un tema que me apasiona a mí, me apasiona. Y estoy seguro que a ustedes también les va a agradar. Es el sentido del cambio educativo. Hemos iniciado la especialización hablando del cambio. Recordarán las primeras sesiones. Incluso les he enviado un video sobre el cambio. Recordarán. Pero hoy vamos a hablar sobre el sentido del cambio de Michael Fullan. Pero el cambio educativo. Léanlo. Es una lectura riquísima. Sobre eso vamos a conversar la próxima clase.
Ya estamos entrando ya al tema de gestión. Vamos a entrar un poquito a hablar de la gestión de la escuela, de la gestión de la escuela. Es decir, acá cerramos todo lo que es lo curricular y vamos a entrar a la gestión con este tema. La siguiente clase, entonces, vamos a abordar a partir de este tema. Entonces, todos pueden explicar, así que a leer, ¿ya? No les voy a dar ningún tipo de tarea, ¿ok? Solamente que lean. Y los que se han retrasado con sus tareas anteriores del Padlet, pues tenemos que ir subiendo, ¿ok? Les agradezco por vuestro tiempo. Para mí siempre es un placer trabajar con ustedes. Maestro los Irwin, fines de semana. maestro Irwin. Wilber. Sí, maestro, para subir las tareas anteriores del Padlet, cuando envía el Padlet, usted envía la tarea adecuada nomás, por ejemplo, la 19, la 18, 17, ¿no? Pero Wilmer, escríbeme y yo te voy a enviar a ti. Yo converso con todos, les envío lo que le falta y todo eso. Wilmer, Gracias, me maestro. escribes, ¿ya? Gracias, listo. Un Ya, abrazo, y ahí maestro. Gracias. lo vemos tu situación. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Hasta el próximo sábado. Nos vemos, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Buenas noches a chao, todos. Suelen. Cuídate. Cheryl, Anita. Hasta luego, profesor Cuídense, Edwin. ya. Nos vemos, Adiós, Darwin. profesor. Chao, chao. Felices fiestas patrias, luego. maestro. Gracias, Colegas. Elizabeth. Muchas gracias, Bendiciones. Iskra. Cecilia, felices fiestas patrias también para ustedes. Gladys, cuídense. Nos vemos. Chao, Profesor, chao. feliz día, compatriota. Uy, feliz día, Nila. Nos vemos. No olvides izar la bandera, maestro. Pucha, ¿verdad? Me has hecho acordar. Ya nos vemos. Voy a, en este momento. Chao, chao.